Hoy es un día especial, muy buenas tardes a todos, muchas gracias. Estoy conversando con Maydelin Sandoval, todos ustedes la conocen. Ella es compañera del grupo y también colaboradora de esta página y de todos los grupos en realidad. Muchas gracias a todas las personas que ya estaban esperando atentas esta transmisión. Gracias también nuevamente, como siempre, a todos los que durante esta semana se han incorporado a todas las páginas, a todos los grupos y a las actividades que dirijo. Muchísimas gracias. Y también unas gracias muy especial a todos los que entraron a la academia. Gracias por la confianza que depositan en Verónica Estrada y a mí para dirigirlos en su transformación. Muchas gracias a todos, gracias a todo el planeta. Voy a traer a la pantalla a alguien que yo no tengo ninguna duda, todos ustedes la conocen. Ella es Maydelin Sandoval. Maydelin, finalmente en la plataforma, ¿cómo estás? Estoy muy feliz, muy emocionada, vibrando en amor. Me alegra mucho conversar contigo el día de hoy, Johnny, y sobre todo compartir con las personas que están presentes. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Gracias por todos los aportes que haces personalmente para que este programa, el grupo, los grupos y la academia exista. Yo te agradezco mucho personalmente. Y al igual que cuando hablé con Ana Fuentes la semana pasada, yo he estado esperando mucho esta charla porque te conozco hace bastante tiempo, casi estás desde los inicios, y desde los inicios a los finales, y digo finales no para terminar el recorrido, sino en el tiempo circular en el que nos vemos. Yo particularmente sí he visto una evolución bien grande. Pero para los que no te conocen, eh, ¿quién es Maydelin Sandoval? ¿De dónde viene? ¿Qué hace? Bueno, vivo en Guatemala y mi carrera es de magisterio preprimaria bilingüe. Actualmente me dedico a las producciones audiovisuales con mi equipo. Entre ellos están Lucrecia Fuentes, Valeria Servián, un maravilloso equipo que hace magia. Y también recientemente me certifiqué como facilitadora de método Integra nivel 1. Ahora, si me preguntas quién es Maydelin como tal, te puedo decir que soy una persona alegre. Me encanta enfocarme en mí misma, en mi proceso de evolución y que he encontrado un camino en el que puedo recorrer e ir transformando ciertas cosas en mí. Muchas gracias, Maydelin. ¿Quieres hacer un poco de historia? Claro que sí. Cuando nos conocimos, entraste como muchas personas al grupo. Y yo por lo menos recuerdo los primeros días, una persona bastante introvertida primero y bien confundida sobre todo eso. Sí. ¿Qué hacías en esa época? ¿Estabas ya en la universidad? Pero En esa época estaba estudiando, solo me dedicaba a estudiar. Y cuando entré a la enseñanza fue cuando empecé a enfocarme ya en mi crecimiento personal, cuando empecé a tener un empleo y a desarrollarme como persona. claro que sí. Y el título de la charla que tú misma has elegido, sospecho que de alguna manera, describe ese cambio y esa transformación. Claro que sí, lo describe completamente, Johnny. Una de las cosas que comprendí cuando inicié este recorrido a través de la enseñanza fue que la realidad se genera a través de la palabra.
Y como el título de la charla lo dice, universo. La realidad se genera a través de uno que versa. Y es ahí donde comienza mi recorrido, donde comienzo a resignificar mi universo para crear la realidad que realmente quiero. ¿Y dónde comienza tu verso? En realidad comienza en el momento en que empiezo a hablar, Johnny, y sabes, una de las cosas que descubrí es de que la mayor parte del tiempo tu vida es dirigida por tu subconsciente, que es el que contiene toda la información de tus experiencias de vida, emociones y creencias. Entonces, el subconsciente se dirige a partir de lo que versas, de lo que hablas. Y te diría que mi verso empezó a partir de reconocerme como creadora de mi propia realidad, de reconocer ese poder que hay en mí para poder dirigir mi vida y mi subconsciente a través de la palabra, dando la orden que realmente quiero que se ejecute, de lo que quiero ver proyectado en mi realidad. ¿Recuerdas las épocas en que precisamente por tu palabra un poco loca yo me desesperaba? Sí, lo Y, recuerdo. y en esa desesperación, muchas de las veces había que rehacer el trabajo varias veces. Sí. ¿Cómo ahora ves el mundo? Ahora que realmente entiendes que la palabra rige la realidad. Lo veo a través de la escucha, Johnny. Lo veo diferente. Antes, como bien lo comentabas, mi palabra era un caos. No sabía ni lo que quería decir, daba vueltas como en la rueda del hámster, ¿no? Me ponía yo ahí a dar vueltas, circulitos, para decir lo que realmente quería. Y como tú comentabas, tú me hacías varias observaciones y a través de esas observaciones empecé a ubicar en mí y a dirigirme realmente escuchándome. Y ahora que veo el mundo a partir de la escucha, es sorprendente porque comprendo que la realidad se construye con una palabra, Johnny. Y es ahí donde decido dar el cambio y empezar a hablar directa, concisa, de forma asertiva, ya no enredándome, amarrándome ahí, como lo hacía antes. ¿Y tú te entendías antes cuando hablabas? No, yo ni yo misma me entendía. No sabía ni lo que quería decir. Era un Era bien caos. difícil, ¿no? En algún momento. Y precisamente, recuerdas que conversábamos muchas veces con todos los demás chicos y compañeros, ¿no? El camino que te lleva al laberinto es el camino que te saca del laberinto, ¿sí? Esto es un poco gracioso y yo lo cuento anecdóticamente porque eh, verte y conversar contigo ahora no es lo mismo que haber conversado contigo hace un año. Esa evolución claramente yo la puedo ver y no solamente yo, sino también en la calidad de los trabajos que últimamente realizas. Una de las cosas que yo quisiera puntualizar con respecto a eso, al cambio, es que veo notablemente que siempre hay como un intento de superarse, ¿no? Internamente. ¿Tú lo Sí, has ubicado o está pasando casualmente? ¿Te has propuesto eso? sí, me lo he propuesto. Y cuando voy ubicando
dentro de mí qué es lo que voy a resolver, lo acepto, pero no para quedarme ahí, sino para resolver el problema y cambiarlo y ser quien realmente yo decido ser, Johnny, es cuando veo el cambio en mi publicidad. Antes hacía un montón de cosas. Recuerdo que ponía el enlace completo en los flyers para que las personas ingresaran y no hacía las descripciones con exactitud a como lo hago ahora. Es que ahí se veía reflejado el caos, el desorden de ideas que había dentro de mí. Incluso se veía reflejado hasta un poco de tosquedad, por así decirlo, Ujú. porque los videos tú los puedes observar y la mayor parte de las personas que están acá presentes antes terminaban y ni le bajaba el volumen a la música, era como que de un solo la quitaba. Y ahora ya no, ha sido una evolución completamente maravillosa. Yo me quedo asombrada al ver ese cambio en mí. Y sabes, una de las cosas que estaba profundizando recientemente es que cuando disfrutas lo que haces, cuando generas ese deseo por lo que haces y lo haces con amor, Johnny, es cuando las cosas te empiezan a salir bien. Y es ahí cuando yo empiezo a ver ese cambio en mi publicidad. ¿Y cómo llevas tu vida ahora entonces? Ahora Con, mi vida es diferente, ya es más estructurada, escucho lo que digo, cuándo lo digo, qué es lo que estoy diciendo en lo que estoy diciendo, me dirijo a donde quiero ir, Johnny. Antes, yo te puedo decir, salía a algún lugar, eh, a un restaurante, por ejemplo. Yo iba a comer, a divertirme con mi familia. Ese era mi a donde yo quería ir. Ese era mi objetivo. Y no lo lograba, me dispersaba, me iba por otro sitio. ¿Qué era lo que hacía? Me ponía a ver el teléfono, a hacer llamadas y no disfrutaba esa experiencia que yo había decidido vivir en ese momento. Entonces, te puedo decir que sí ha sido un cambio tremendo. Es abismal, realmente. A cómo me movilizaba antes, que no tenía una estructura clara, no sabía lo que quería, mis palabras no eran concretas, no eran certeras, desesperaba a la gente con tanto que decía. Aparte de eso, era bastante insegura de mí misma yo. Y cabe mencionar que la inseguridad es una de las cosas que muchas veces no te deja lograr tus objetivos. Te mantiene girando en círculos en el mismo sitio y no te deja avanzar. Y esa es una de las cosas que es uno de los no que yo he venido a resolver. Y gracias a ese profundizar, a esa autoobservación en mí, yo he podido lograrlo trascender yo. ¿alguna cosa que puedas compartir de esa trascendencia? O sea, que, por ejemplo, pudiste gestionar. Claro que sí, esto es lo que más me gusta. eh, Muchas de las personas que me conocieron cuando recién iniciaba el grupo, lo más notorio en mi transformación es que yo no utilizaba mi nombre, yo utilizaba seudónimos para dirigirme. Uno de esos seudónimos era May. A mí me encantaba ser May, disfrutaba ser May. Ujú. Y una de las razones por las que había adquirido ese seudónimo era porque no me quería mostrar al mundo.
tenía miedo a mostrarme, tenía miedo a que las personas vieran quién realmente era yo. Y eso generaba un caos en mi entorno. Uno de los que más recuerdo es el siguiente. Yo tenía que realizar un trámite legal. Cuando en ese trámite yo di mi seudónimo, May. Cuando tenía que ir a realizarlo, tenía que ir a recoger unos documentos. Me dicen, es que usted no es la persona a quien le han de entregar estos documentos, ¿verdad? Porque usted no es Maydelin, usted es May. Yo ni cuando me dijeron eso me quedé, pero atónita. Estaba sorprendida, me puse nerviosa en ese momento y digo, wow, esto es una señal del entramado. Algo no anda bien conmigo y se me está manifestando. Entonces, después recurrí a la reprogramación subconsciente, a la resignificación. Y empecé a reconocerme y aceptarme como Maydelin Sandoval Jordán. Luego de haber realizado ese procedimiento con la reprogramación, mi realidad empezó a cambiar. Ya no se me manifestaban este tipo de situaciones en las que las personas no me reconocían por mi nombre, por Maydelin, por quién realmente soy. Y una de las cosas que es importante para que la reprogramación funcione al 100% es integrar acciones, es realizar acciones. Entonces, una de las acciones que tomé fue cambiar mi nombre en Facebook, colocar mi nombre completo, Maydelin Sandoval Jordán, empezar a dar mi nombre a las personas. Cuando me lo preguntaban, ya no me dispersaba. Era, yo soy Maydelin y ya no soy May. Y fíjate que eso, el no reconocerme, el no tener una identidad, se me empezaba a manifestar en otras áreas de mi vida también, Johnny. Una de esas áreas era mi voz. Hace un año, mi voz era la voz de una niña. Yo te hablaba y te decía, hola, ¿cómo estás? Mi voz era, hola, ¿cómo estás? Arquetipo niña. Y a partir de la reprogramación, yo empecé a escuchar mi voz y empecé a reconocerla y aceptarla de una manera distinta. Ya no es más la voz de niña. Ha cambiado. Claro. Sí. Yo me acuerdo de eso. Claro, claro que sí me acuerdo. Bueno, evidentemente que no puede haber una manifestación de mi parte con respecto a eso, pero sí recuerdo eso y creo que te incomodaba de alguna forma tener, digamos, una voz que reflejaba a un ser de repente que no era el que estaba viviendo ese momento y esa realidad. Y estoy seguro que los que te conocen, los que empezaron contigo, sí recuerdan eso. Esto yo sé que no es muy importante tal vez si lo ves desde el modo subjetivo o cosmético, pero podría ser trascendental cuando se trata de algo relacionado con tu propia salud. Y hablo de la cuestión del peso. Una de las cosas que yo recuerdo mucho, por lo menos de la apariencia, y me voy a referir precisamente desde la perspectiva de lo que la salud significa. Tenías, creo, algunos kilos de más. Sí. ¿Eso también lo trabajaste con la reprogramación? Sí. Realicé un objetivo específicamente para tener un peso saludable, ser delgada. Y sí funcionó, aunque te voy a compartir lo siguiente, y es que yo empecé a tener un peso saludable, empecé a ser delgada,
haciéndome otros protocolos, entre ellos gestión emocional. Y conforme yo me iba realizando protocolos y objetivos, yo iba bajando de peso. No necesariamente tenía que recurrir específicamente al del peso, porque ya era algo que estaba sucediendo solamente con realizarlo. Desde la primera programación que tuve, Johnny, yo empecé a bajar de peso. Y fue sorprendente porque al día de hoy yo te puedo decir que todos esos kilitos de más desaparecieron, como por arte de magia. Y fue parte de un proceso interno, en realidad, porque también lleva gestión emocional, el proponerte nuevos objetivos, resultados que van más allá de lo que tú crees lograr, incluso. Eso es lo que también te lleva a un estado de adrenalina intenso, en donde tu cerebro ya empieza a obtener a obtener de las reservas la grasa y ya empiezas a bajar de peso. Solo con eso, Johnny. Solo desde el psiquismo lo puedes realizar. Sí, Escuchándote, sincronizando ambos hemisferios. Es algo sorprendente que no necesites hacer dieta para tener un peso saludable, porque yo no he hecho dieta. Sí llevo una alimentación saludable, sin embargo, mi enfoque ha sido transformar desde lo interno. claro que sí. Con respecto a, por ejemplo, tu evolución en lo que a las relaciones públicas concierne, yo puedo decirte que eh, mencionaste hace un momento el trabajo que hacen en conjunto con Lucrecia Fuentes y con Valeria Servián. En realidad es muy bueno. ¿Consideras que también haber evolucionado internamente ha aportado a que el grupo de ustedes, el grupo de trabajo que dirigen, se haya vuelto más eficiente también? Sí, sin duda alguna. Sobre todo porque la mayor parte de situaciones que se presentan cuando estás trabajando en equipo con otras personas, muchas veces es el desacuerdo. Sin embargo, cuando tú empiezas a comprender que la otra persona solo es un reflejo de lo que tú eres, eh, ya no dejas de buscar afuera, dejas de buscar culpables y vas hacia adentro y dices, ok, esto es lo que yo estoy generando, lo voy a cambiar en mí. Y sí, efectivamente, te vuelves una persona más eficiente porque dejas de estar perdiendo el tiempo haciendo otras cosas, quejándote, estando en el victimismo y vas a lo que tienes que, vas al verdadero punto, al grano, directamente a lo que tienes que realizar. Te pregunto esto porque durante todo el proceso en que nos hemos conocido, seguramente las personas que están fuera del grupo no tienen conocimiento, pero yo particularmente, que llevo las cosas de una manera muy singular, siempre me acuerdo que te decía, May, aquí no puedes ver la falla. Y, y cuando tú me decías, no la veo, ¿dónde está? Ahí, al frente. Pareciera como que antojadizamente tal vez yo hubiese querido molestarte el día y no mostrarte la falla con el dedo, ¿no? Y sino más bien empujarte o obligarte para que la ubiques. Yo particularmente una de las cosas que aprovecho y te digo, y te lo dije varias veces, pero ahora lo comento abiertamente, eh, y remarco esto porque es, creo, lo más importante de cualquier transformación, es la capacidad que tiene la persona para entender que
si algo de afuera no te está mostrando lo que tú quieres, la falla está internamente. Y buscar y buscar. Cuando muchas veces lo más común es buscar la falla afuera. Con tantas veces que te empujé, ¿alguna vez te llegaste a desesperar y decir, aquí abandono, ya no quiero saber nada más? Sí, sí me desesperé. Entré en un grado de angustia. Wow, fue grande en realidad. Sin embargo, no Pero pensé no en lo abandonar. manifestabas, o sea, siempre has estado tranquila, o sea, Lo gestionaba conmigo misma. Sí, siempre ha sido conmigo misma. Cuando me sentía así, cuando sentía que ya no podía más, aprovechaba para observarme y para encontrar en mí lo que tenía que resolver en ese momento. En realidad activaba a mi observador, me empezaba a observar desde afuera y considero que eso sirvió bastante y me ayudó a no quejarme, a no manifestar esas emociones de esa manera, sino al contrario, al gestionarlas y aceptarlas. evidentemente, claro que sí. Curiosamente, ya que lo mencionas, Lucrecia Fuentes también es alguien del grupo que también ha recibido mucha presión y la evolución en ella es evidente, ¿no? Sí, claro que sí. ¿Cómo se siente trabajar con ella como parte de tu equipo? Se siente genial, es una buena persona. A mí me encanta su voz. Sí, su voz es genial, tiene una linda voz. Sí, claro que sí. Y el cambio en ella también es muy grande. May, si tú tuvieras que sugerir a alguien, te pregunto esto porque eh, creo que la mayoría de personas, y yo me incluyo en ese grupo, entramos en un proceso serio de transformación porque ya nos damos cuenta que ya estamos doblando la esquina y pocos años son los que quedan para el cuerpo que cargamos. Pero cuando, por ejemplo, alguien tan joven como tú, ¿no? Como Kimberly, por ejemplo, que tiene 18 o 17 años, que está en el grupo y aporta y recuerdas la última reunión que tuvimos de Hermes, fue la única persona que se mandó una exposición casi sin fallas, ¿no? Sí, Ubicando todas las coordenadas correctamente y todo eso, el adónde, los adóndes, por dónde se dirige y todo eso, impresionante. Yo particularmente me siento muy emocionado porque los jóvenes por lo general, no digo que sea una fórmula, pero tienden a ser un poco más, digamos, predispuestos a otras cosas, como parte de su energía y su edad. Entonces, volviendo al punto, cuando alguien tan joven como ustedes entra en una enseñanza y avanza y mejora, la pregunta que te quiero hacer es, ¿tú qué le podrías decir a otro joven como tú? que si quiere lograr un cambio en su vida, lograr sus objetivos y siente que no puede hacerlo en este momento, eh, en realidad el poder está dentro de él y lo puede lograr, siempre y cuando lo decida. Hay otro camino, hay otros mecanismos que puedes utilizar para conducirte a lograr lo que en realidad quieres, lo que te propones. Muchas veces siendo jóvenes no, no se tiene esa certeza al principio.
Y lo digo porque estuve ahí. Cuando empecé en la enseñanza, para mí esto era algo nuevo y muchas de las personas que habían, en su mayoría eran personas adultas. Entonces, te puedo decir a ti como joven que siempre hay algo mejor de lo que crees, de lo que puedes ver ahorita. Porque cuando empiezas este proceso de transformación, empiezas a ver cosas que antes no veías. Empiezas a tener ese deseo, esa emoción por querer lograr cada vez más lo que, lo que te vas proponiendo, incluso lo que te parecía imposible, eso te empieza a parecer cautivador, lo empiezas a querer crear en tu realidad, empiezas Ujú. a tener objetivos, empiezas a tener un sentido. Eso es lo que te puedo decir a ti. Te lo voy a poner más difícil ahora. Hay una pregunta, si quieres no me respondas, de, es de Brenda Morales. Ok, Entiendo que la pregunta es una pregunta difícil para cualquier persona, incluida una persona con mucha trayectoria en el área que se desarrolle. Pero tengo curiosidad por saber qué dirías tú ante esto. ok. ¿Qué le recomendarías a un joven que se encuentra actualmente con un problema de adicciones, sin embargo quiere salir de esa situación? Sí lo puedo responder. Sí, muchas Sí, gracias. sobre todo porque sí tuve un tipo de adicción. Em, yo durante un tiempo fui adicta no a ningún tipo de drogas ni alcohol, pero sí era adicta a las gaseosas. Y eso me llevó a ver las consecuencias de mis actos. Entonces, si tú estás pasando por ese proceso en el que este, tienes algún tipo de adicción, lo primero es reconocerlo y aceptarlo. Porque si no reconoces dónde estás en este momento, no te vas a mover de ese sitio. Vas a continuar ahí. Ujú. Luego de reconocerlo y aceptarlo, tomar acción y decidir salir de ahí. ¿Cómo lo vas a hacer? Solo tú lo sabes. Porque cada uno tiene su propia receta. Mencionaste hace un ratito que usaste tú la reprogramación. ¿Crees que ese paso, o sea, usar una reprogramación también se podría aplicar en este caso? Sí, y de hecho sería lo más efectivo y lo más fácil para poder lograr el resultado. Con Tú una eres facilitador, reprogramación es súper fácil salir de donde estás. claro. Tú eres facilitadora del método Integra de nivel uno. Sí, Sí. Yo no sé si fue mi idea o apareció una voz ahí, ¿no? Este, ¿Sí? ¿Escucharon algo? Creo que fue mi imaginación. Bueno, como reprogramadora del método Integra nivel uno, se te presenta este joven, este cliente, y te comenta su caso, ¿qué le dirías? en primer lugar empezaría a abordarlo desde lo que él quiere lograr realmente en su vida. Ujú. Y empezaría a conversar con él para realizar el objetivo, ubicarlo desde su subconsciente y tomar acción. Ujú. Sí, Johnny. Cada caso es distinto, entonces es lo que puedo responderles de forma general. Hay una pregunta que también quiero
que la leas. Viene de María Servián, dice: Maydelin, en tu recorrido, ¿tuviste tropiezos humanos que intentaron sabotear tu transformación? Sí, tuve varios, bastantes, de hecho. ¿Sabes? Uno de los tropiezos que más me generaba conflicto era precisamente por la palabra, que cuando me comunicaba con las personas muchas veces no se entendía lo que realmente quería decir y eso generaba un caos. Yo soy una de esas personas que no te entendían lo que querías decir. Sí, y eso generaba un caos brutal porque yo decía una cosa y lo que quería era otra. Entonces, como no se entendía lo que realmente quería decir, muchas veces habían confusiones al respecto. Ujú. Y eso, cuando estás trabajando con personas, muchas veces puede llegar a ser hasta complicado. Claro. Sí, porque puedes generar situaciones de conflicto. ¿Y alguna vez te metiste en algún problema grande por eso? Sí, por eso fue que aprendí. Sí, sí, porque no se entendía y la plataforma desde donde me dirigía Ujú. ya era fallida. Entonces eso se prestaba para interpretaciones y se generaba un conflicto. Sin embargo, te puedo decir que agradezco esa experiencia, porque gracias a esa experiencia pude comprender Ujú. y cambiar esa forma de ser que tenía. Bueno, esa conducta que se me manifestaba. Eh, Hay otra pregunta que la hace Liliana Fernández. Dice: ¿alguna vez en este proceso de transformación dudaste de seguir adelante? Sí, Esa es una buena varias pregunta. veces, muchas, muchas veces dudé. Y dudaba porque muchas veces sentía que no iba a salir de donde estaba. Yo tengo una anécdota bastante buena para comentarles y decirles no se rindan. Y es que yo durante mucho tiempo estuve enfocada en generar unas vías de ingresos en mi país. Y yo me cerraba con el no es posible. ¿Recuerdas, Johnny? ¿Cómo no me voy a acordar si hasta gritaba? Sí, yo pensaba, no es posible generar vías de ingreso y se lo manifestaba a Johnny varias veces. Y es que le decía, en mi país no se puede porque en mi país hay ciertas regulaciones que no lo permiten. Ahí fue cuando sentí, no, ya no puedo más. Y empecé a dudar de mí misma. Empecé a confrontarme conmigo misma porque decía, ¿cómo puede ser que algo tan sencillo yo no lo pueda hacer? Y lo que sucedía conmigo era que no había habido un acto en ese momento que fuera el que me hiciera trascender esa situación. Ujú. Cuando realicé ese acto que viene desde lo más profundo de tu ser, te puedo decir que desde las vísceras, ni siquiera desde el corazón, fue cuando todo empezó a cambiar. Ujú. Sin embargo, mi nivel de conciencia ya era otro, porque no veía, no veía la falla, no veía lo que estaba pasando en ese momento. Yo decía, no es posible, estaba actuando en base a mis creencias. Solo lo que te puedo decir, María, es que cuando llegas a ese momento en el que ya empiezas a dudar, a no querer continuar, a, a quererte quedar ahí varada en el mismo sitio, es cuando llegan fuerzas superiores y te asisten. Y así fue que sucedió conmigo.
Cuando empecé a sentir que ya era lo último, fue cuando logré salir de donde estaba. Ujú. Esto es importante porque, honestamente, yo sí me acuerdo muchas veces haberme desesperado un poco contigo por ¿Un poco? bastante, claro, bastante, sí, claro que sí. Y precisamente por eh, esa imposibilidad de poder expresar con claridad lo que estabas pensando. Este, Sin embargo, ahora veo que esa dificultad la tienes gestionada correctamente. Y no solamente eso, sino que veo que también esa seguridad te lleva ahora a movilizarte de una forma más puntual y, como diría nuestra querida Sensei, a sacarle el jugo a la situación, ¿no? A sacarle los Sí, impuestos. Por lo menos las transmisiones que yo he visto de tu programa reciente, así lo manifiestan. sí. Explotas ahora sí al invitado de una manera mucho más productiva para las personas que estamos viendo. ¿Eso cómo lo lograste? Teniendo estructura, en primer lugar. No tenía estructura. Eh, Tampoco sabía hacia dónde me quería dirigir. Eso era lo que se me manifestaba siempre, en todo momento. Ujú, Y al no tener un objetivo claro de lo que realmente quería, tanto transmitir para el público y lo que quería conversar con la persona, eso era un caos y no aprovechaba lo que tenía enfrente, no aprovechaba lo que el invitado estaba proporcionándome en ese momento. También otra de las cosas en las que tuve que ir gestionando e ir liberando ciertas memorias fue con la comunicación. Me realicé protocolos para comunicar, también de autoestima y realicé otros que también me funcionaron a la perfección y eran de gestión emocional. Al momento de conversar con las personas, ya no detonaban esas emociones que en su momento se manifestaban. Y muchas veces hablaba mis emociones. No era yo la que estaba hablando, sino que hacía preguntas por impulso y no me escuchaba al hablar. Entonces, sí ha sido un proceso en el que he tenido que integrar varios elementos, acciones para poder lograr un resultado eficiente. ¿ubicaste que algunas veces preguntabas 3 veces la misma pregunta al mismo invitado? Sí, hacía la misma pregunta y repetía lo mismo al invitado, ni siquiera le daba una respuesta, ¿eh? Le repetía lo que él me estaba diciendo. Sí, me acuerdo que a Ricardo le preguntaste 2 o 3 veces lo mismo. Bueno, Ricardo tiene una paciencia de oro que te respondía, ¿no? Desde otra perspectiva te respondía. Creo que yo te hubiese dicho, ya me preguntaste eso hace 2 veces. Me lo dijiste, me lo dijiste una vez en una entrevista que te ¿Oh, realicé. sí? Eso ya me lo preguntaste. Sí, y era eso, Johnny. Era esa inseguridad también, porque, ¿sabes? Yo no estaba escuchando lo que me decía la persona, no que estaba esperando y pensando en qué le iba a responder a la persona.
Y ahora Ujú. que lo veo, eso era una manifestación de inseguridad, porque ya estaba pensando en lo que le iba a decir y ni estaba escuchando. Excelente. Yo quería preguntarte si me permites mostrar una foto tuya, pero interna. La puse en la pantalla y por ahí que se filtró un ratito, pero si no quieres, no hay Sí, problema. muéstrala, muéstrala, no hay ningún Ok. problema. Muéstrala. Quiero que la gente te conozca por dentro. O sea, cómo está Maidelin, o por lo menos cómo estuvo hasta el sábado, eh, hace 3 días, por la tarde. Y la voy a poner. ¿Sí? ¿Te parece? Sí, me parece bien. Miren esa foto. Este, Tal vez algunas personas no sepan qué es lo que quiero referir, pero eh, Maidele, una de las cosas que trabajó también simultáneamente en ella misma fue precisamente su corazón. Y teniendo la posibilidad de poder tomar una foto de este tipo con sensores, eh, claramente se puede ver que, como vieron ustedes, el chakra corazón se activó finalmente. ¿Quieres comentar un poco de eso? Sí, por supuesto. Disculpa que yo te atropellé de esta forma, pero quería yo mostrarle a todas las personas algo que secretamente también vienes trabajando por tu propia salud. Sí. Em, Surgió luego de realizar el protocolo de la comunicación, que mi subconsciente envió el protocolo de salud del corazón. Sin embargo, yo conscientemente me estaba enfocando en esa área. Al realizar ese protocolo de salud, empecé a integrar otro tipo de acciones, otro tipo de hábitos. Uno de esos hábitos es la meditación. Empecé a meditar, al principio eran 10 minutos, luego eran 20, ahora ya es 1 hora diaria. Y otra de las cosas, empecé a intencionar lo que hacía. Me propuse alinear pensamiento, palabra y emoción. Agradecer también fue una de las cosas que empecé a hacer. Agradecer continuamente. Y no solo eso, sino que también desde el lado de la neurociencia empecé a investigar ciertas cosas, cómo funcionan los chakras, eh, qué emociones son las que rigen a cada chakra y a cambiar esos hábitos. Y sí voy a mencionar lo siguiente, es que Rosa me ha ayudado con protocolos de nivel 2 y nivel 3 para poder lograr ese avance. Muchas gracias por aceptar esto. Yo les quiero decir que esa foto no la tomó ella, la tomé yo. Entonces, y quería presentarla en el programa, porque claramente se puede testificar desde la ciencia que los trabajos que uno hace por la vía de la reprogramación o cualquier vía que ustedes decidan, si es que están bien encaminados, producen resultados que están ahí. Y esto confirma que los pasos, por lo menos que esta joven viene dando, le están funcionando. Este, este programa ha sido muy interesante, ¿sabes? Realmente, porque de vuelta, estoy hablando con Madeline de hoy.
y Maydelin de hoy ha cambiado un poco. Hay una sugerencia aquí entre los comentarios que tiene que ver con alguien del equipo de trabajo y la hace precisamente Amina Carreón. Dice, Johnny, invita a tu programa a Lucrecia. Sí, Hecho. invítala, Johnny. Sé que Lucrecia está ahí, prepárate, Lucrecia. Formalmente te invito a que también converses conmigo y con todas las personas que estamos acá, porque al igual que Maydelin, tú eres una persona que ha puesto mucho esfuerzo en su transformación, mucha dedicación, y creo que el planeta entero merece escucharte y Sí, beneficiarse de lo que tú vas a decir. May, muchas gracias por habernos dado esta entrevista, habernos contado los pasos que has venido dando y todos los cambios que en ti se han dado, al igual que la sugerencia para los jóvenes como tú. Yo te agradezco mucho haber aceptado la invitación y también muy agradecido por todos los aportes que haces todas las semanas, por todos lados. ¿Ya? Tú sabes por dónde te mueves por todos lados. Y todas las personas que llegan, gracias a que compartes, al igual que todas las personas del grupo, el material que producimos. Entonces, yo te invito ya a una participación de cierre del programa, ¿sí? claro que sí. Gracias a todos por escucharme, por presenciar esta maravillosa conversación y los invito a que se conozcan a sí mismos y realicen esa autoobservación, se escuchen a sí mismos y recuerden que ustedes son su prioridad. La mejor inversión de tiempo, de dinero incluso, son ustedes mismos. Te puedo decir que muchas de las cosas que se manifiestan en tu realidad son desde adentro hacia afuera. Y muchas veces esas situaciones pueden golpearte, pueden llevarte al grado de querer abandonar, incluso ya no querer continuar con tu recorrido, con tu proceso. Sin embargo, si vas hacia adentro, encontrarás una joya. Solo es que accedas a ella. Que esa joya que tú tienes le saques brillo y mantengas ese brillo para siempre. Recuerda que esto es una decisión y solo tú puedes lograr ese cambio en ti. Al igual que las plantas. Cuando vas a sembrar una planta, hay que limpiar la tierra para que crezca esa semillita y empiece a florecer. Al igual que esa semillita, esta experiencia de vida es un liberar, un autoconocimiento, un aprendizaje continuo y una evolución continua. Solo que para que tú, como florecita, empieces a florecer, tienes que limpiar esa tierra y sembrar. Claro que sí.
Mira esto, un placer acompañarlos. Honestidad, esto viene de Laurita, también es una compañera que está con nosotros desde el comienzo, desde el inicio. Y yo también le tengo mucho aprecio. Creo que no hay un solo programa, una sola reunión, un solo taller en el que ella no haya participado. Muchas gracias, Laura, también por esa confianza. Y quiero poner Gracias. este comentario también de la propia Verónica Estrada Camba, una gran maestra. Y digo esto porque tengo el privilegio y la suerte de trabajar con ella en un proyecto que le hemos llamado la Escuela del Alma. Ella dice que es una gran inspiración para miles de personas y jóvenes para vivir en conciencia. Valeria Servián, compañera del grupo también, y Gracias, compañera Vale. del grupo que ustedes tienen. Sí, gracias a ambos este momento es precioso. Muchas gracias, May. Hay muchos comentarios que han hecho el día de hoy. Yo los voy a responder después, como siempre, a todos. Les agradezco mucho a todas las personas que voluntariamente conjuncionaron e hicieron todo lo posible para estar aquí en esta reunión, en este encuentro, y poder escuchar a Maydelin el testimonio de su propia vida. Gracias a todos y nuevamente gracias, Maydelin, por esta hora que nos has dado. Gracias, Johnny. Gracias a todos. Muchas gracias a todos. Gracias, nos vemos la próxima semana y gracias a todos, en realidad, por todas las sugerencias, los aportes. Oficialmente, Lucrecia está invitada también a conversar conmigo, porque ella es una persona que también merece que ustedes la conozcan, como lo dije hace un momento. Muchas gracias, chicos. Gracias, 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 infinitas gracias. Y nos vemos desde muy pronto. Nos vemos en el recorrido. Nos vemos en la meditación en aproximadamente una hora, hora y media. Así que, gracias. Gracias.